En las montañas de Chiapas, México, 22 de marzo de 2002. El silencio de la madrugada fue roto por el sonido de botas militares pisando la tierra húmeda. Elena Pérez López, una mujer indígena tzotzil de 25 años, estaba en su humilde casa de madera cuando su vida cambió para siempre. En cuestión de minutos, se convertiría en el símbolo de una lucha que resonaría por los pasillos de la justicia internacional durante casi una década. Chiapas, un estado mexicano marcado por la pobreza extrema y la violencia endémica, escondía en sus montañas a comunidades indígenas que vivían al margen de la sociedad. Para muchos estas personas eran invisibles, para otros eran obstáculos. Para los militares que patrullaban la región en busca de zapatistas, eran sospechosas por definición. Aquella noche de marzo, la oscuridad no era solo física, era moral, humana, institucional. Lo que sucedió en la casa de Elena no fue solo un crimen. Fue la manifestación brutal de un sistema que deshumanizaba a los más vulnerables, que transformaba a las mujeres indígenas en blancos de una violencia que era eco de siglos de opresión. Imagina por un momento. Estás en tu propia casa, con tus hijos pequeños durmiendo en la habitación de al lado. De repente, hombres armados invaden tu hogar. No están allí para proteger, están allí para destruir. El Estado, que debería ser tu guardián, se convierte en tu verdugo. El uniforme que debería representar seguridad se convierte en un símbolo de terror. Elena no sabía en ese momento que su tragedia personal se transformaría en un hito histórico, que su nombre sería pronunciado en tribunales internacionales, que su dolor sentaría precedentes jurídicos, que su grito silenciado resonaría hasta las más altas esferas de la justicia mundial. Pero, ¿cómo una mujer indígena, sin recursos, sin voz política, logró desafiar a todo un sistema? La respuesta a esa pregunta nos lleva por un laberinto de corrupción, impunidad, resistencia y finalmente justicia. Un viaje que expone las entrañas podridas de un Estado que fallaba sistemáticamente a sus ciudadanos más vulnerables. El México de los años 2000 era un país en transición. Acababa de salir de décadas de un régimen de partido único. Prometía democratización y modernización. Pero en las montañas de Chiapas, lejos de los reflectores de la capital, se imponía otra realidad. Allí, la ley era la del más fuerte, la justicia, un lujo inaccesible para los pobres. Y los derechos humanos, solo palabras vacías escritas en documentos que nunca llegaban a las comunidades indígenas. La comunidad tzotzil donde vivía Elena había sido clasificada como zona de alta peligrosidad por las autoridades militares. El motivo, la supuesta presencia de guerrilleros del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En la práctica, esto significaba que cualquier persona de la región era automáticamente sospechosa. Cualquier casa podía ser allanada. Cualquier familia podía ser aterrorizada. Las operaciones militares en la región seguían una lógica perversa. Para combatir al enemigo invisible, todos los habitantes locales eran tratados como enemigos potenciales. Las mujeres indígenas, especialmente, eran vistas como posibles informantes, como colaboradoras que debían ser persuadidas para hablar. En este contexto, Elena era solo una más entre miles de mujeres vulnerables. Madre de 4 hijos, casada con un campesino, vivía de la agricultura de subsistencia y de lo poco que lograba vender en el mercado local. Hablaba principalmente su lengua materna, el tzotzil, teniendo solo conocimientos básicos de español. Para el sistema oficial mexicano, ella era estadísticamente invisible, pero ¿por qué precisamente ella se convertiría en el símbolo de una lucha que transformaría la jurisprudencia internacional? La respuesta no está solo en el horror de lo que sucedió aquella madrugada de marzo, sino en la extraordinaria red de apoyo que se formaría a su alrededor.
Organizaciones de derechos humanos, abogados comprometidos, activistas indígenas e incluso organismos internacionales se unirían para garantizar que su voz fuera escuchada. El caso de Elena Pérez López no es solo sobre violencia de género o derechos indígenas, aunque trata profundamente sobre estas cuestiones. Es sobre cómo los más vulnerables pueden desafiar a los más poderosos. Es sobre cómo la justicia, aunque tarde, puede llegar. Es sobre cómo un grito silenciado puede transformarse en un rugido que resuena en los pasillos del poder. En este guión de investigación, nos sumergiremos en las profundidades de un caso que expuso las vísceras del sistema mexicano, que forzó a un país entero a mirar a sus demonios, que obligó al Estado a reconocer su responsabilidad en crímenes atroces. ¿Estás preparado para descubrir cómo una mujer invisible logró sacudir las estructuras del poder? ¿Cómo transformó su dolor en justicia y su tragedia en esperanza para miles de otras mujeres? Si esta historia te intriga, si crees que la justicia y la verdad deben prevalecer, deja tu me gusta en este contenido y suscríbete a nuestro canal. Compártelo con quienes también necesitan conocer historias de resistencia y coraje. En los comentarios cuéntanos, ¿hasta dónde llegarías para buscar justicia? Porque esta es solo la primera capa de una historia que va mucho más allá de un crimen. Es sobre el alma de un país, sobre la fuerza de una mujer y sobre el poder transformador de la verdad. Continúa con nosotros en este viaje por los oscuros laberintos de la justicia. 22 de marzo de 2002, 03:30 de la madrugada. Chenaló, Chiapas, México. La fina lluvia que caía sobre las montañas de Chiapas creaba una niebla fantasmagórica entre los pinos. El aire estaba cargado de humedad y del olor característico de la tierra mojada que subía de las laderas. En la pequeña casa de madera de Elena Pérez López, solo el sonido de la lluvia en el techo de lámina rompía el silencio de la madrugada. Elena dormía junto a su esposo, Mariano Gómez, mientras sus 4 hijos pequeños descansaban en la habitación contigua. La casa, construida con tablas de madera y sostenida por pilares de concreto, tenía solo 3 ambientes: un dormitorio principal, un espacio que servía de sala y cocina y un pequeño almacén. Era sencilla, pero era su hogar. Era segura, hasta esa madrugada. El primer sonido no fue de pasos. Fue el ladrido desesperado de los perros de la vecindad, un coro canino de alerta que resonaba por las montañas. Luego vinieron las voces bajas, susurradas en español, acercándose por el sendero de terracería que llevaba a la casa. Elena despertó primero, su instinto materno siempre en alerta. Algo andaba mal. Eran exactamente las 03:30 cuando las botas militares pisaron el pequeño porche de madera. El sonido era inconfundible. No eran las sandalias de cuero de los vecinos, ni los pies descalzos de los niños corriendo por la mañana. Era el sonido pesado, rítmico y amenazador de las botas militares contra las tablas húmedas. Elena despertó a su esposo, pero antes de que él pudiera reaccionar por completo, la puerta fue derribada. No hubo una petición de permiso. No hubo una orden judicial. No hubo explicaciones, solo la invasión brutal de hombres armados en la casa de una familia, rompiendo la santidad del hogar con la violencia institucional. 3 soldados del ejército mexicano entraron en la casa como depredadores, cazando a su presa. El primero en entrar era alto, moreno, con uniforme militar completo y fusil en mano. Sus ojos recorrieron el lugar con una frialdad calculada, como si estuviera mapeando territorio enemigo. El segundo soldado era más bajo, pero igualmente armado, y llevaba consigo una radio de comunicación que emitía un suave chisporroteo. El tercero permaneció en la puerta, asegurando la operación. «¡Levántense, todos de pie!». La voz cortó la madrugada como una navaja. Mariano intentó levantarse, confundido, todavía somnoliento.
¿Qué pasa? ¿Qué buscan?, preguntó en un español entrecortado, ya que su lengua materna, al igual que la de su esposa, era el tzotzil. La respuesta llegó en forma de un culatazo del fusil en las costillas, que lo derribó al suelo de madera. El sonido seco del impacto se mezcló con el gemido de dolor del hombre. Elena se acercó instintivamente a su esposo, pero fue detenida por el segundo soldado. «Sabemos que aquí esconden zapatistas. ¿Dónde están las armas?». La acusación retumbó en la pequeña casa como un trueno. ¿Zapatistas? ¿Armas? Elena miraba a los soldados con una mezcla de terror e incomprensión. Su casa ni siquiera tenía un cuchillo decente para cortar la comida, mucho menos armas. Sus únicos guerrilleros eran 4 niños durmiendo en la habitación de al lado. «No tenemos nada aquí, señor. Somos gente trabajadora, campesinos», intentó explicar Mariano, mientras se levantaba lentamente con una mano protegiendo sus costillas adoloridas. Pero los soldados no estaban allí para escuchar explicaciones. El primer soldado tomó a Elena del brazo con una fuerza brutal, sus dedos clavándose en la piel morena de la mujer. «Tú nos vas a decir dónde se esconden, india maldita», susurró con un aliento que olía a aguardiente y a odio. Fue en ese momento que Elena comprendió que aquello no era una búsqueda de zapatistas, no era una operación militar legítima, era algo mucho más oscuro, mucho más personal, mucho más degradante. Los ojos del soldado brillaban con una malicia que ella reconoció instintivamente. Era la mirada de un depredador ante una presa indefensa. «Llévenselo afuera», ordenó el primer soldado, señalando a Mariano. «No, por favor, no le hagan daño a mi esposo», suplicó Elena, primero en tzotzil, luego intentando en español. Pero sus palabras solo sirvieron de combustible para la crueldad de los invasores. Mariano fue arrastrado fuera de la casa a punta de fusil, dejando a Elena sola con el soldado que claramente comandaba la operación. Afuera, ella podía escuchar la voz desesperada de su esposo implorando que no le hicieran daño a la familia. Lo que sucedió en los siguientes 40 minutos transformaría para siempre la vida de una mujer y posteriormente la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos. La casa que momentos antes era un refugio seguro se convirtió en un escenario de horror. Las paredes de madera que protegían a una familia se convirtieron en testigos silenciosos de una violencia que sobrepasaba cualquier límite de la dignidad humana. Elena fue obligada a tumbarse en el frío suelo de madera mientras le arrancaban la ropa con violencia. El soldado hablaba mientras la agredía. «Ustedes, los indígenas, no son más que animales. Merecen ser tratados como tales». Las palabras eran parte de la tortura, deshumanizar antes de degradar. Durante 40 largos minutos, Elena Pérez López fue violada, torturada y humillada por representantes del Estado mexicano que habían jurado proteger a los ciudadanos. Su cuerpo fue violentado, su dignidad destrozada, su alma herida de una forma que dejaría cicatriz, pero que nunca olvidaría. Afuera, Mariano era mantenido a punta de fusil, forzado a escuchar los gritos ahogados de su esposa, sabiendo que no podía hacer nada para protegerla. La impotencia era parte del plan, quebrar no solo a la víctima, sino a toda la estructura familiar, toda la sensación de seguridad que un hogar debería proporcionar. Cuando terminó, el soldado se levantó como si nada hubiera pasado. Se vistió con calma, se arregló el uniforme y dijo con una frialdad calculada: «Si dicen algo sobre esto, volvemos para terminar el trabajo, contigo y con los niños». La amenaza quedó flotando en el aire húmedo de la madrugada como una maldición. Los 3 soldados salieron de la casa de la misma manera en que entraron, sin explicaciones, sin remordimientos, sin humanidad. Dejaron atrás a una familia destrozada y a una mujer que tendría que encontrar una fuerza sobrehumana para reconstruir no solo su vida, sino también su fe en la justicia.
¿Cómo es posible que representantes del Estado se transformen en depredadores de los propios ciudadanos que deberían proteger? 23 de marzo de 2002, 06:00 de la mañana. Un día después del horror. El sol salió aquella mañana como cualquier otro día, pero para Elena Pérez López la luz parecía diferente. Más fría, como si el mundo más entero distante. hubiera cambiado de color durante aquellas horas oscuras de la madrugada anterior. Estaba sentada en el suelo de madera de su casa, abrazando sus rodillas contra el pecho, mirando fijamente la puerta que había sido derribada. Mariano intentaba repararla con trozos de madera y clavos viejos, sus manos temblando no por el frío de la mañana, sino por la rabia impotente que consumía su pecho. Los niños no entendían por qué su madre ya no hablaba. Los 4 hijos pequeños, el mayor con solo 12 años, circulaban por la casa como fantasmas, susurrando entre ellos en tzotzil, haciendo preguntas que sus padres no podían responder. ¿Por qué unos hombres malos entraron en nuestra casa, mamá? La pregunta inocente de la hija de 6 años cortó el silencio como una cuchilla, pero Elena no tenía palabras. ¿Cómo explicar el mal inexplicable a niños que solo deberían preocuparse por jugar y por la escuela? Mariano dejó de martillar y miró a su esposa. 40 años de vida, 20 de matrimonio, y nunca se había sentido tan inútil. No había podido proteger a su familia, no había podido defender su casa, no había podido impedir que su esposa fuera violada a pocos metros de distancia mientras él permanecía inmovilizado a punta de fusil. «Tenemos que denunciar», susurró, más para sí mismo que para Elena. La reacción de ella fue inmediata y visceral. Sus ojos se llenaron de puro terror. «No». Dijeron que volverían, dijeron que matarían a los niños. Sus palabras salieron entrecortadas, primero en tzotzil, luego en un español fragmentado. El miedo se había instalado en cada célula de su cuerpo. Pero Mariano había tomado una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Esa misma mañana, en contra de la voluntad desesperada de su esposa, caminó hasta la comandancia más cercana, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, a 2 horas de caminata por el sendero montañoso. Cada paso era una batalla contra el miedo, contra la certeza de que estaba firmando la sentencia de muerte de su familia, contra la voz interna que le decía que la gente como ellos no tenía derecho a la justicia. La recepción en la comandancia fue exactamente lo que temía. El comandante, un hombre gordo con un bigote canoso y un uniforme mal ajustado, ni siquiera levantó la vista de sus papeles cuando Mariano entró. «¿Qué quieres, indio?». La palabra fue escupida con desdén, como si la sola presencia de un indígena en ese lugar fuera una ofensa. «Quiero denunciar a unos soldados que allanaron mi casa y le hicieron daño a mi esposa», murmuró Mariano, sus palabras perdiéndose en un español entrecortado. El comandante finalmente levantó la vista, con una expresión de aburrimiento e irritación en el rostro. «¿Soldados? ¿Qué soldados? No he visto a ningún soldado por aquí, y aunque los hubiera visto, están haciendo su trabajo, combatiendo a zapatistas como ustedes». «¿Zapatistas? Somos campesinos, señor, tenemos hijos pequeños». «¡Campesinos que esconden a los zapatistas!», interrumpió el comandante, golpeando la mesa con la mano. «Escúchame bien, indio. Si sigues inventando mentiras sobre nuestros soldados, el que se va a meter en problemas eres tú. ¿Entendido?». Mariano salió de la comandancia con las manos vacías y el corazón destrozado. El primer intento de buscar justicia se había convertido en una humillación más, una confirmación más de que la gente como ellos no tenía voz, no tenía derechos, no tenía importancia. De vuelta en casa, Elena esperaba con una ansiedad destructiva. «¿Y bien?», preguntó antes de que su esposo cruzara la puerta reparada. «No quisieron escuchar, dijeron que somos mentirosos, que somos terroristas».
Mariano se desplomó en una vieja silla de madera, cubriéndose el rostro con sus manos callosas por el trabajo en el campo. En ese momento, Elena tomó una decisión que la sorprendió a sí misma. En lugar de la desesperación que esperaba sentir, una rabia fría comenzó a crecer en su pecho, una indignación que quemaba como un hierro al rojo vivo. Habían violado su cuerpo, destrozado su dignidad, aterrorizado a sus hijos y todavía tenían la audacia de llamarlos mentirosos. «No vamos a rendirnos», dijo con una firmeza que no sabía que poseía. Mariano miró a su esposa sorprendido. Esta no era la Elena asustada de la noche anterior. Había algo diferente en sus ojos, una determinación feroz, casi salvaje. Creen que somos invisibles, que pueden hacernos cualquier cosa porque somos indígenas, porque somos pobres, porque somos mujeres. Las palabras de Elena resonaron en la pequeña casa como un manifiesto de guerra. Pero no voy a dejar que le hagan esto a otras mujeres. No voy a dejar que mis hijos crezcan pensando que esto es normal. En los días siguientes, la pareja comenzó un viaje que pondría a prueba los límites de la resistencia humana. Buscaron a otras autoridades, siempre encontrando puertas cerradas y oídos sordos. Cada no que recibían, cada mirada de desprecio, cada amenaza velada solo alimentaba más la determinación de Elena. Ella había descubierto algo que sus propios agresores no esperaban. Una mujer indígena determinada es una fuerza de la naturaleza. Las semanas se convirtieron en meses de peregrinación por oficinas gubernamentales, comandancias y tribunales. Elena aprendió a hablar un español más fluido, impulsada por la necesidad de ser escuchada. Aprendió a navegar por la burocracia mexicana, a enfrentar a funcionarios hostiles, a repetir su dolorosa historia cientos de veces a personas que la miraban como si fuera un insecto insignificante. Pero lo que más le dolía no era la indiferencia de las autoridades, era el silencio de su propia comunidad. Vecinos que antes la saludaban ahora desviaban la mirada. Conocidos susurraban a sus espaldas. Algunas personas incluso llegaron a culparla. ¿Por qué tuviste que denunciar? Ahora los soldados nos van a perseguir a todos. El aislamiento social era casi tan doloroso como el trauma original. Elena se veía luchando sola, con solo su esposo a su lado, contra todo un sistema que conspiraba para silenciarla. ¿Hasta dónde es capaz de llegar una madre para proteger no solo a sus propios hijos, sino a todos los niños que podrían sufrir el mismo destino? La respuesta llegaría en los meses siguientes, cuando Elena descubriría que su lucha individual se conectaría con una red de activistas y organizaciones que transformarían su dolor personal en un hito histórico de los derechos humanos. Pero por ahora, a finales de 2002, ella era solo una mujer indígena con una historia terrible y una determinación inquebrantable de ser escuchada. ¿Podrías mantener la esperanza cuando todo el mundo parece conspirar en tu contra? ¿Cuando tu propia comunidad te abandona y el Estado te trata como a un enemigo? El viaje de Elena apenas comenzaba. Los Altos de Chiapas, abril, diciembre de 2002. La noticia se extendió por las montañas de Chiapas como un reguero de pólvora. No a través de periódicos o radios, pocos en la región tenían acceso a esos lujos, sino a través de la red de comunicación más antigua y eficaz del mundo, el boca a boca, susurros en tzótzil que pasaban de casa en casa, de familia en familia, llevando consigo no solo información, sino también miedo. La mujer de Mariano denunció a los soldados. Esa frase, repetida en diferentes variantes e idiomas, dividió a la comunidad indígena como una grieta en una roca. Por un lado, aquellos que admiraban en secreto el coraje de Elena. Por el otro, los que la veían como una amenaza a la frágil paz que mantenían con las autoridades militares. Doña Carmen, una anciana respetada de la comunidad,
Negaba con la cabeza mientras molía maíz para las tortillas de la mañana. «Esa mujer nos va a traer la desgracia a todos», murmuraba a las vecinas que se reunían en su casa. «Los soldados van a pensar que todos somos rebeldes ahora». Pero había secretos mucho más oscuros, escondidos en los pliegues silenciosos de esa región montañosa. La verdad era que lo que le sucedió a Elena no fue un caso aislado. Fue solo el primero en ser denunciado. En las semanas siguientes a su visita a la comandancia, otras mujeres comenzaron a aparecer en las reuniones comunitarias con la mirada baja y con historias susurradas. María Elena, una joven de 19 años, finalmente le confesó a su hermana mayor que también había sido violada por soldados 3 meses antes del caso de Elena. «Pero no dije nada porque pensé que nadie me creería», lloraba mientras abrazaba sus piernas contra el pecho. Rosa, de 34 años, madre de 5 hijos, reveló su propia tragedia. «Fue a finales de 2001. Entraron en mi casa buscando a mi hijo mayor, diciendo que estaba con los zapatistas. Cuando no lo encontraron, me forzaron». Su voz se quebró, incapaz de completar la frase que había guardado como un secreto durante casi un año. Las revelaciones se multiplicaban como las ondas después de lanzar una piedra al agua. Francisca, Antonia, Esperanza, nombres que se sumaban a una lista terrible que nadie se había atrevido a compilar antes. Cada historia individual se conectaba con las demás, formando un patrón grotesco de violencia sistemática contra las mujeres indígenas. Lo que estaba sucediendo no era una serie de crímenes aislados cometidos por soldados desobedientes. Era una estrategia, una táctica de guerra psicológica dirigida específicamente contra las comunidades tzotziles. El razonamiento era tan perverso como eficaz. Violar a las mujeres no era solo un acto de violencia sexual. Era una forma de destruir todo el tejido social de estas comunidades. Don Aurelio, un hombre de 67 años que había sido líder comunitario durante décadas, lo sabía. Había visto operaciones similares durante las décadas de 1970 y 1980, cuando el gobierno mexicano combatió a otros grupos guerrilleros en la región. «Es una guerra contra nuestro pueblo», decía en reuniones secretas celebradas en el monte, lejos de oídos indiscretos. Pero incluso entre los líderes comunitarios no había consenso sobre cómo reaccionar. Algunos, como don Aurelio, veían en el coraje de Elena una oportunidad para denunciar finalmente décadas de abusos. Otros, como don Sebastián, temían represalias aún peores. «Si seguimos hablando, van a acabar con toda nuestra comunidad», argumentaba en tensas reuniones que se prolongaban hasta la madrugada. La división no era solo entre quienes apoyaban y quienes se oponían a las denuncias. Había capas más complejas de miedo, vergüenza y cálculo político. Algunas familias temían que la asociación con rebeldes pudiera afectar a sus hijos en la escuela o su acceso a los pocos programas sociales del gobierno. El sacerdote de la región, un hombre joven de origen urbano, se encontraba en una posición imposible. El padre Miguel había llegado a esa región 3 años antes, lleno de ideales de justicia social y teología de la liberación. Pero la cruda realidad de la violencia institucional ponía a prueba su fe de maneras para las que el seminario nunca lo había preparado. «Las mujeres acuden a mí en busca de consuelo, pero también de justicia», confesó en una carta al obispo que nunca fue enviada. «¿Cómo puedo hablar de perdón cuando ni siquiera hay un reconocimiento del pecado? ¿Cómo puedo predicar la paz cuando la guerra se libra contra los inocentes?» Sus homilías dominicales se convirtieron en ejercicios de equilibrio diplomático. Hablaba de justicia sin mencionar a los militares. Predicaba sobre la dignidad humana sin citar casos específicos. Oraba por la paz sin denunciar la guerra. Pero el silencio oficial no impedía que las verdades circularan por los rincones oscuros de la comunidad.
En la tienda de don Joaquín, un pequeño comercio que vendía desde refrescos hasta medicinas básicas. Las conversaciones en voz baja revelaban una geografía del terror que pocos fuera de la región conocían. Ciertas carreteras se evitaban al anochecer. Ciertas casas aisladas habían sido visitadas por los militares. Ciertas mujeres ya no salían solas. Los hombres de la comunidad cargaban con su propia carga de vergüenza e impotencia. Culturalmente, eran vistos como los protectores de las familias, pero ¿cómo protegerse del propio Estado? ¿Cómo enfrentar a soldados armados cuando sus únicas armas eran machetes para cortar caña? Joaquín, el esposo de María Elena, no podía mirar a su esposa a los ojos desde que se enteró de la violación, no por juzgarla, sabía que ella era la víctima, sino por la abrumadora culpa de no haber estado allí para defenderla. Yo estaba en la milpa cuando sucedió, repetía a quien quisiera escucharlo, como si eso explicara o justificara algo. La dinámica familiar en decenas de hogares había cambiado. Los niños percibían la tensión sin entender sus causas. Los ancianos susurraban oraciones en tzotzil, pidiendo protección contra demonios que vestían uniformes oficiales. Los jóvenes comenzaban a hablar de irse a otros lugares, aunque eso significara abandonar la única tierra que conocían. Y en el centro de toda esta agitación social estaba Elena, cada vez más aislada. Su decisión de denunciar había creado ondas que nunca imaginó. Algunas mujeres la veían como una heroína, la primera en tener el coraje de romper el silencio. Otras la culpaban por despertar a la bestia y poner en peligro a toda la comunidad. Antes de que ella hablara, los soldados nos dejaban en paz, murmuraba doña Esperanza, olvidando convenientemente que la paz solo significaba que los crímenes se cometían en silencio. Pero también había quienes comenzaban a ver en la lucha de Elena una oportunidad histórica. Don Aurelio y algunos líderes más jóvenes se dieron cuenta de que el caso podría ser la clave para exponer décadas de abusos sistémicos. Si una mujer como Elena lograba justicia, tal vez otras también podrían. Fue así como, a finales de 2002, una delegación de la comunidad tomó una decisión que lo cambiaría todo. Buscarían organizaciones de derechos humanos fuera de la región. Si las autoridades locales no querían escuchar, tal vez alguien de fuera lo haría. No tenían idea de que estaban a punto de conectar el caso de una mujer indígena de las montañas de Chiapas con una red internacional de activistas que transformaría su tragedia local en un hito global de los derechos humanos. La comunidad estaba dividida, pero había plantado la semilla de una revolución silenciosa. ¿Cómo puede transformarse toda una comunidad cuando una sola persona decide no aceptar más lo inaceptable? Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, San Cristóbal, enero de 2004, madrugada de las 3:47. Abelardo Guzmán no había podido dormir en casi 2 años, no desde que escuchó por primera vez el relato de Elena Pérez López en marzo de 2003. Sentado en su improvisado escritorio en la pequeña oficina del centro Fraiba, rodeado de pilas de documentos, fotografías y mapas de la región de Chiapas, parecía más un detective obsesivo que un abogado de derechos humanos. Las paredes de su oficina contaban la historia de una obsesión que consumía su vida. Mapas de la región marcados con alfileres rojos que indicaban lugares de violaciones. Fotografías de víctimas organizadas cronológicamente, diagramas que conectaban diferentes casos a través de líneas de colores, calendarios militares que superponían operaciones oficiales con fechas de crímenes denunciados. Para un observador externo, parecía la guarida de un investigador al borde de la locura. Mi esposa dice que ya no soy el mismo hombre con el que se casó, le confesó Abelardo a su colega Vidulfo durante una de las innumerables noches que pasaron trabajando en el caso. Tiene razón, este caso me ha cambiado.
Abelardo Guzmán había llegado a esa región montañosa a los 32 años, recién graduado en Derecho y lleno de ideales sobre la justicia social. Nacido en una familia de clase media de la Ciudad de México, podría haber seguido una carrera cómoda en cualquier despacho de la capital. Pero algo en la teología de la liberación que estudió en la universidad lo llamaba a trabajar con los más vulnerables. Cuando llegó a San Cristóbal en 1994, Abelardo pensaba que entendería los problemas de los pueblos indígenas a través de libros y teorías académicas. La realidad fue un golpe en el estómago: pobreza extrema, discriminación sistemática, violencia institucional. Todo era mucho más brutal de lo que cualquier descripción sociológica podría capturar. Pero fue el caso de Elena el que lo transformó de abogado activista en investigador obsesivo. Cuando terminó de contar su historia, sentí que algo se rompía dentro de mí. Recordaría años después. No era solo rabia o indignación, era la percepción de que todo el sistema estaba podrido desde la raíz. Abelardo había manejado cientos de casos de violaciones de derechos humanos antes, pero algo en el caso de Elena era diferente. Tal vez fue la crueldad calculada del crimen, tal vez la edad de los niños que presenciaron indirectamente la violencia, o tal vez la forma en que las autoridades no solo ignoraron el caso, sino que conspiraron activamente para encubrirlo. Sus investigaciones comenzaron siguiendo protocolos legales convencionales, pero rápidamente se convirtieron en algo mucho más profundo. Abelardo desarrolló una metodología propia que combinaba el trabajo jurídico tradicional con técnicas de investigación periodística e incluso métodos policiales. Aprendió a leer mapas topográficos, a analizar patrones de desplazamiento militar, a cruzar datos que las autoridades mantenían deliberadamente separados. Pasaba noches enteras entrevistando a víctimas en comunidades remotas. Abelardo recorría senderos montañosos en una motocicleta vieja, llevando grabadoras, cámaras y formularios de denuncia. Dormía en el suelo de las casas de los campesinos, comía tortillas de maíz y aprendió algunas palabras básicas en tzotzil para comunicarse mejor con las víctimas. Aparecía en nuestra comunidad como un fantasma, recordó don Aurelio. De repente estaba allí, preguntando sobre cosas que nadie quería recordar, pero haciéndolo con tanto respeto que la gente terminaba hablando. Su dedicación comenzó a cobrar un precio personal altísimo. La esposa de Abelardo, María Carmen, era profesora en la capital y se había mudado a Chiapas para apoyar el trabajo de su esposo. Pero a medida que pasaban los años, veía a Abelardo cada vez más consumido por el caso. Dejaba de comer cuando estaba investigando. Pasaba días sin ducharse. Hablaba solo, organizando argumentos jurídicos en voz alta por toda la casa, describió ella. Era como vivir con un hombre poseído. Las amenazas comenzaron en 2003, cuando quedó claro que Abelardo no abandonaría el caso fácilmente. Llamadas anónimas en medio de la noche. Coches sin placas siguiéndolo por las calles de San Cristóbal. Mensajes dejados en el parabrisas de su motocicleta. Deja de meterte donde no te llaman, pero las amenazas solo intensificaron su determinación. Cuando comienzan a amenazarte, es porque te estás acercando a la verdad, le decía a María Carmen, quien le imploraba que pidiera un traslado a otro caso, en otra región, lejos del peligro. Abelardo instaló cerraduras adicionales en la casa. Cambiaba sus rutinas diariamente, dejó de frecuentar lugares públicos solo, pero continuaba investigando con una persistencia que rozaba la autodestrucción. Su metodología obsesiva comenzó a revelar patrones que nadie había detectado antes. A través de meses de análisis, Abelardo descubrió que los crímenes contra las mujeres indígenas en la región seguían ciclos que coincidían con operaciones militares específicas. Aún más perturbador, había una correlación geográfica casi perfecta entre las áreas de alta actividad zapatista
y los lugares donde las mujeres eran violadas. No era coincidencia, anotó en sus cuadernos. Era estrategia. Sus descubrimientos lo llevaron a una conclusión aterradora. La violación de mujeres indígenas era un arma de guerra empleada deliberadamente por el Estado mexicano. Trabajando 16 horas al día, Abelardo logró documentar al menos 47 casos similares al de Elena entre 2001 y 2004. Cada caso seguía el mismo patrón: allanamiento nocturno, separación del esposo, violencia sexual prolongada, amenazas contra los hijos y el posterior silencio de las víctimas. Es terrorismo de Estado, concluyó en un informe de 300 páginas que se convertiría en la base de la petición internacional. Usar el cuerpo de las mujeres como campo de batalla para quebrar la resistencia de comunidades enteras. Pero su obsesión estaba destruyendo su salud física y mental. Abelardo desarrolló úlceras estomacales causadas por el estrés. Perdió 15 kilos en 6 meses. Comenzó a sufrir de insomnio crónico y ataques de ansiedad. María Carmen a veces lo encontraba llorando sobre los documentos del caso, completamente agotado emocional y físicamente. Sabía que si no se detenía, iba a terminar muriendo por este caso, recordó ella. Pero también sabía que si se detenía, una parte de él moriría de todos modos. La presión psicológica se intensificó cuando las autoridades mexicanas intentaron desacreditar a Abelardo personalmente. Informes internos de la Procuraduría General de la República lo describían como un abogado radical con una agenda política antigubernamental. Intentaron vincularlo con organizaciones guerrilleras. Investigaron sus finanzas en busca de irregularidades. Cuestionaron su formación académica y experiencia profesional. Era una campaña coordinada para destruir mi credibilidad, se dio cuenta Abelardo. Si no podían silenciar a las víctimas, intentarían silenciar a quien las representaba. El punto de quiebre llegó en septiembre de 2004. Abelardo recibió una llamada anónima informándole que su casa había sido marcada y que tenía 48 horas para abandonar Chiapas si quería seguir con vida. Esa noche, María Carmen hizo una maleta y regresó a la Ciudad de México, implorando a su esposo que la acompañara. Abelardo tomó la decisión que definiría no solo su vida, sino el destino del caso. Se quedaría. «Si me voy ahora, Elena y todas las demás mujeres nunca tendrán justicia», le dijo a su esposa. «No puedo vivir con eso en mi conciencia». Solo en Chiapas, Abelardo se sumergió aún más profundamente en la investigación. Su obsesión se volvió total, consumiendo cada momento de su existencia. Se había convertido en mucho más que un abogado. Era el último guardián de la memoria de crímenes que el Estado quería borrar de la historia. En diciembre de 2004, trabajando solo en su oficina a las 4 de la mañana, Abelardo finalizó el documento que lo cambiaría todo. Una petición de 400 páginas dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documentando no solo el caso de Elena, sino todo el patrón sistemático de violencia de Estado contra las mujeres indígenas en Chiapas. Cuando envió el documento, Abelardo sabía que había cruzado una línea sin retorno. Ya no era solo un abogado representando a una cliente. Era un hombre que había dedicado su vida entera a garantizar que la voz de Elena Pérez López resonara en los pasillos de la justicia internacional. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre en busca de la verdad antes de perderse por completo en el proceso? Abelardo estaba a punto de descubrirlo. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington, D.C. 15 de marzo de 2005, 3 años después del crimen, el sobre sellado que llegó a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquella mañana de marzo contenía mucho más de lo que Abelardo Guzmán imaginaba cuando lo envió 2 semanas antes. Dentro de él estaba la clave para una revolución jurídica que transformaría para siempre el tratamiento de los crímenes contra las mujeres indígenas en el continente americano.
El doctor Santiago Cantón, relator especial para los derechos de las mujeres de la CIDH, abrió el documento con la rutina de quien había leído miles de peticiones similares. En las primeras páginas parecía otro caso trágico, pero común, de violencia institucional en América Latina. Otra mujer indígena violada por agentes del Estado. Otra familia destruida por la impunidad. Otra justicia que fallaba en proteger a los más vulnerables. Pero a medida que avanzaba en la lectura, el doctor Cantón se dio cuenta de que estaba ante algo extraordinario. No era solo una denuncia, era un trabajo de investigación forense que rivalizaba con cualquier producción académica sobre violencia de género y derechos indígenas. «Este documento va a cambiar nuestra jurisprudencia», murmuró a su asistente, la doctora Carmen Lomelín. La petición de Abelardo Guzmán utilizaba un enfoque revolucionario que combinaba tres elementos nunca antes integrados de forma tan sistemática: análisis de género, derechos indígenas y teoría del terrorismo de Estado. El resultado era una argumentación jurídica que exponía no solo crímenes individuales, sino un patrón estructural de violencia. Pero la verdadera innovación estaba en la metodología de documentación. Abelardo había desarrollado lo que llamó el mapeo de la violencia sistemática, una técnica que cruzaba datos militares, denuncias de violaciones, patrones geográficos y ciclos temporales para demostrar científicamente que los crímenes contra las mujeres indígenas no eran eventos aislados, sino componentes de una estrategia coordinada. «Miren estos gráficos», mostró el doctor Cantón a su equipo durante una reunión. Hay una correlación del 87% entre las operaciones militares antizapatistas y los casos de violencia sexual contra mujeres indígenas en la misma región, con un intervalo máximo de 72 horas. El descubrimiento más perturbador se encontraba en los detalles aparentemente técnicos. A través de un sofisticado análisis estadístico, Abelardo había descubierto que los crímenes seguían patrones que solo podían existir si eran coordinados centralmente. Los horarios de los allanamientos, siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada. La duración promedio de los ataques de 35 a 45 minutos. El tipo específico de amenazas proferidas, siempre mencionando a los hijos. La elección de las víctimas, siempre mujeres de entre 20 y 35 años, madres de familia. Es imposible que diferentes soldados en distintas operaciones desarrollen por casualidad un modus operandi tan estandarizado, concluía el análisis. Esto indica un entrenamiento específico u órdenes directas. Paralelamente, una revolución estaba ocurriendo en el derecho internacional. En 2004, la Corte Interamericana había sentado precedentes importantes en el caso Plan de Sánchez versus Guatemala, reconociendo por primera vez que la violencia sexual contra las mujeres indígenas constituía una violación específica que combinaba la discriminación de género con la discriminación étnica. La doctora Elizabeth Abby Merched, nueva jueza de la Corte Interamericana, había estudiado extensamente la interseccionalidad de la violencia, cómo diferentes formas de discriminación se potencian cuando se combinan. El caso de Elena llegaba en el momento perfecto para aplicar estas teorías revolucionarias. Este caso puede sentar el precedente definitivo sobre la violencia interseccional, anotó en sus primeros estudios del proceso. La tecnología también trajo avances inesperados. En 2005, los sistemas de georreferenciación se volvieron accesibles para las organizaciones de derechos humanos. Abelardo logró crear mapas digitales precisos que superponían datos militares oficiales, obtenidos a través de solicitudes de información pública, con las ubicaciones exactas de los crímenes denunciados.
El resultado fue visual y científicamente devastador, un patrón geográfico que mostraba cómo la violencia sexual era empleada sistemáticamente para limpiar territorialmente áreas consideradas problemáticas por las autoridades militares. La nueva pista más importante provino de una fuente completamente inesperada. En junio de 2005, un ex soldado de la 31ª Zona Militar contactó a Abelardo a través de intermediarios. El sargento Juan Carlos Mendoza había sido dado por desaparecido tras desertar del ejército, pero en realidad estaba escondido en la Ciudad de México, atormentado por la culpa de los crímenes que había presenciado. Vi cosas que ya no podía soportar, confesó durante un encuentro clandestino en un café de la periferia de la capital. No participé directamente en lo que le pasó a la mujer de Chenaló, pero sabía que iba a suceder. El testimonio de Mendoza reveló la estructura interna de la operación. Según él, existían listas de objetivos, elaboradas por oficiales de inteligencia militar. Las mujeres indígenas casadas con hombres sospechosos de simpatizar con los zapatistas eran clasificadas como objetivos secundarios para operaciones especiales de interrogatorio. Interrogatorio especial era el eufemismo que usaban, explicó Mendoza, con las manos temblorosas mientras hablaba. Todo el mundo sabía lo que significaba. Era para quebrar la moral de las comunidades, para hacer que las familias colaboraran por miedo. Aún más impactante, existía un protocolo específico para estos crímenes. Mendoza describió un manual no oficial que circulaba entre ciertas unidades, detallando cómo llevar a cabo operaciones de persuasión psicológica contra las poblaciones indígenas. El documento incluía instrucciones sobre cómo elegir a las víctimas, cómo maximizar el impacto traumático y cómo asegurar que las víctimas no denunciaran posteriormente. Era ciencia aplicada para causar terror, resumió Mendoza con evidente asco. Habían convertido la tortura y la violación en técnicas militares estandarizadas. El testimonio fue grabado en video con tecnología que garantizaba el anonimato visual. Usando técnicas de distorsión de voz y rostro, Abelardo logró preservar la identidad de Mendoza mientras documentaba revelaciones que demostrarían definitivamente la naturaleza institucional de los crímenes. Pero el descubrimiento más revolucionario provino del innovador análisis psiquiátrico realizado a Elena. La doctora Pilar Calveiro, una especialista argentina en trauma y terrorismo de Estado, desarrolló una nueva metodología para documentar las secuelas específicas de la violencia sexual sistemática. A través de técnicas que combinaban la neuropsicología con la antropología médica, logró demostrar que el trauma de Elena tenía características que solo podían ser el resultado de una violencia específicamente diseñada para destruir la identidad cultural y de género simultáneamente. No fue solo una violación, explicó la doctora Calveiro en su informe de 89 páginas. Fue una forma específica de tortura diseñada para atacar no solo el cuerpo individual de la víctima, sino su conexión con la comunidad, su identidad materna, su dignidad como mujer indígena. El análisis reveló algo que ningún caso anterior había documentado científicamente. Los insultos racistas proferidos durante el crimen, combinados con la violencia sexual específica empleada, creaban un tipo particular de trauma que atacaba simultáneamente la identidad étnica, de género y familiar de la víctima. Era una forma de violencia deliberadamente diseñada para un máximo impacto psicológico y social. En diciembre de 2005, la CIDH tomó una decisión histórica. Por primera vez en su historia, la Comisión admitió una petición basada principalmente en evidencia científica de patrones sistemáticos de violencia interseccional. El caso Pérez López versus México
Se convertiría en el primer proceso internacional en reconocer oficialmente que la violencia sexual contra mujeres indígenas constituía una forma específica de crimen de lesa humanidad. Este caso cambiará para siempre cómo el derecho internacional trata la violencia de género, declaró el doctor Cantón durante la sesión en que se decidió admitir la petición. El Estado mexicano respondió con una masiva contraofensiva jurídica. Un equipo de 23 abogados especializados en derecho internacional fue contratado por el gobierno para impugnar cada aspecto técnico y científico de la petición. Cuestionaron la metodología de Abelardo, la credibilidad de las víctimas, la validez de los análisis estadísticos e incluso la competencia de la CIDH para juzgar el caso. Pero algo había cambiado irrevocablemente. Por primera vez desde marzo de 2002, Elena Pérez López ya no estaba sola. Su voz había encontrado amplificación a través de la ciencia, la tecnología y una nueva generación de juristas especializados en derechos humanos que comprendían las dimensiones interseccionales de su tragedia. Cómo la combinación de la determinación humana, el avance científico y la evolución jurídica puede transformar una injusticia local en un hito global. La respuesta llegaría en los años siguientes, a medida que el caso avanzaba inexorablemente hacia el juicio final. Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 30 de agosto de 2010, 8 años y 5 meses después del crimen. El silencio en el tribunal era ensordecedor cuando el juez presidente Diego García Sayán levantó el documento que cambiaría para siempre la historia de la justicia internacional. Sentada en la primera fila, Elena Pérez López sostenía firmemente la mano de su esposo, sus ojos fijos en el hombre que estaba a punto de pronunciar las palabras que había esperado durante más de 8 años. La Corte considera probado que... Las primeras palabras de la sentencia resonaron en el tribunal como un trueno. Allí estaban reunidos no solo los protagonistas directos del caso, sino representantes de gobiernos, organizaciones internacionales, académicos y periodistas que sabían que estaban presenciando un momento histórico. En el lado derecho del tribunal, la delegación mexicana parecía derrotada incluso antes de la lectura completa. Durante 3 años de batalla jurídica internacional, el Estado mexicano había movilizado recursos gigantescos para impugnar cada coma de la acusación. Contrataron a los mejores despachos de abogados internacionales. Produjeron miles de páginas de refutaciones técnicas. Enviaron comisiones especiales para reinvestigar el caso, pero nada había funcionado. La verdad, cuando finalmente emerge a la luz, tiene una fuerza que ninguna articulación política puede contener. La sentencia comenzó destruyendo sistemáticamente cada una de las defensas del Estado mexicano. La Corte rechaza categóricamente la alegación de que los hechos no ocurrieron, declaró el juez García Sayán. Las pruebas presentadas, incluyendo testimonios, análisis periciales, documentación médica y psicológica, comprueban de forma inequívoca que la señora Elena Pérez López fue víctima de violencia sexual por parte de agentes del Estado. Pero el verdadero shock llegó cuando la Corte fue más allá del caso individual. Esta Corte determina que la violencia sufrida por la señora Pérez López no fue un acto aislado, sino parte de un patrón sistemático de violencia de género contra mujeres indígenas en situación de conflicto, caracterizando una grave violación a los derechos humanos con características de crimen de lesa humanidad. Durante 8 años, las autoridades mexicanas habían insistido en que se trataba de un crimen común cometido por soldados indisciplinados. Ahora, el más alto tribunal de derechos humanos del continente declaraba oficialmente que el Estado mexicano había empleado la violencia sexual como arma de guerra contra las poblaciones indígenas. La reacción de la delegación mexicana fue de un shock genuino.
el embajador Carlos Rico, jefe de la representación gubernamental, dejó caer los papeles que sostenía. Durante décadas de carrera diplomática, nunca había presenciado una condena tan devastadora. Pero la verdad más perturbadora aún estaba por revelarse. La Corte determina que la ausencia de una investigación efectiva no constituyó una negligencia, sino una política deliberada de encubrimiento institucional, continuó el juez. Las autoridades mexicanas no solo fallaron en investigar los crímenes, sino que conspiraron activamente para encubrirlos. La investigación internacional había revelado algo que ni siquiera Abelardo Guzmán sospechaba por completo. Durante los procedimientos en la Corte, surgieron documentos internos del gobierno mexicano que probaban que autoridades de alto rango sabían de los crímenes y habían dado instrucciones específicas para que no fueran investigados. Un memorando fechado en abril de 2002, apenas un mes después del crimen contra Elena, decía textualmente: los casos que involucren supuestas violaciones por parte de militares en zonas de operación deben ser tratados con extrema discreción, priorizando la imagen institucional de las Fuerzas Armadas. El general Ricardo Vega González, quien comandaba la 31ª Zona Militar en 2002, fue personalmente identificado. Documentos militares desclasificados por la propia Corte mostraban que había recibido informes detallados sobre incidentes que involucraban a sus tropas y a mujeres indígenas. Su respuesta consistente era ordenar el archivo de los informes por falta de elementos probatorios. Aún más impactante, Vega González había sido ascendido a general de división 2 años después del crimen contra Elena, lo que sugiere que su conducta no solo fue tolerada, sino recompensada por la jerarquía militar. La verdad sobre la cadena de mando también surgió durante el juicio. El coronel Humberto Salinas, quien había negado categóricamente cualquier participación militar en los crímenes, fue confrontado con registros de comunicación que probaban que él estaba coordinando personalmente las operaciones en la región durante marzo de 2002. Interceptaciones de radio militar presentadas por la Corte mostraban a Salinas dando instrucciones específicas sobre cómo tratar a los elementos subversivos en las comunidades indígenas, incluyendo referencias codificadas a medidas especiales de persuasión. Pero el descubrimiento que más conmocionó al tribunal fue la revelación de que existía un manual. Durante las investigaciones, peritos de la Corte encontraron referencias a un documento interno de las Fuerzas Armadas titulado Protocolo para Operaciones de Contrainsurgencia en Poblaciones Indígenas. El manual, elaborado en 1999, incluía secciones específicas sobre el uso de presión psicológica contra estructuras familiares para obtener colaboración. Aunque el documento completo nunca fue encontrado, supuestamente destruido en 2004, fragmentos recuperados de archivos militares contenían instrucciones que correspondían exactamente al modus operandi utilizado contra Elena y otras víctimas. La identidad de los soldados específicos que cometieron el crimen también fue revelada. A través del cruce de datos militares, registros de desplazamiento de tropas y testimonios de exmilitares, la investigación identificó a 3 soldados de la 31ª Zona Militar que estaban en la región la noche del 22 de marzo de 2002. El cabo José Luis Ramírez, el soldado Miguel Ángel Cortés y el soldado Rubén Zamora Esquivel. La Corte determina que estos 3 individuos, actuando en nombre y bajo el mando del Estado mexicano, son los responsables directos de los crímenes contra la señora Pérez López, declaró el juez. Pero lo que más impactó al tribunal fue constatar que los verdaderos responsables estaban ocultos a la vista de todos. Ramírez había sido transferido a otra unidad militar poco después de marzo de 2002,
y ascendido a sargento. Cortés se había retirado del ejército con honores militares en 2006. Zamora continuaba en servicio activo, habiendo sido incluso condecorado por servicios prestados a la seguridad nacional. Los perpetradores directos no solo no fueron castigados, observó la jueza Elizabeth Abbey Merched durante la lectura de la sentencia. Fueron recompensados por sus acciones, demostrando que el Estado consideraba los crímenes como servicios prestados. La revelación más perturbadora llegó al final del juicio. La Corte determinó que las autoridades civiles también estaban involucradas en el encubrimiento. El entonces gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, había recibido informes sobre violaciones sistemáticas en la región y había ordenado que fueran tratadas con discreción para evitar escándalos. El Procurador General del Estado, Mariano Herrán Salvati, quien había descalificado públicamente las denuncias de Elena, mantenía correspondencia regular con los comandantes militares, coordinando estrategias para desacreditar a las víctimas e intimidar a los abogados de derechos humanos. La conspiración para encubrir estos crímenes alcanzó los más altos niveles del gobierno mexicano, concluyó el juez García Sayán. Cuando la sentencia finalmente concluyó, después de 4 horas de lectura, el silencio en el tribunal fue roto por algo que nadie esperaba. Elena Pérez López, quien había permanecido en silencio durante todo el juicio, se levantó lentamente y con una voz clara y firme dijo en español: «Gracias por escuchar finalmente mi voz». No eran lágrimas de dolor las que corrían por su rostro, eran lágrimas de alivio. Durante 8 años y 5 meses había llevado sola el peso de la verdad. Ahora, finalmente, el mundo entero sabía que no había mentido, no había exagerado, no había inventado nada. Era una mujer que había sufrido crímenes atroces a manos del propio Estado que debía protegerla. La verdad siempre había estado allí, escondida detrás de uniformes oficiales, encubierta por documentos clasificados, enmascarada por negaciones burocráticas. Pero cuando finalmente emergió a la luz, reveló algo mucho más grande que un crimen individual, todo un sistema de opresión que utilizaba el cuerpo de las mujeres indígenas como campo de batalla para sus guerras contra los pobres y los diferentes. ¿Cómo es posible que la verdad permanezca oculta por tanto tiempo cuando los responsables están literalmente a la vista de todos? La respuesta estaba en la siguiente y última fase de la historia: las consecuencias de esta revelación para todos los involucrados. Chenaló, Chiapas, 30 de agosto de 2015, 5 años después de la sentencia. La casa de Elena Pérez López parecía la misma de 2002, pero algo fundamental había cambiado. En las paredes de madera, ahora colgaban certificados enmarcados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la mesa de la cocina, traducciones al tzotzil de la histórica sentencia que la transformó de víctima invisible en un símbolo global de resistencia. Pero la victoria jurídica había cobrado un precio que pocos imaginaban. Mucha gente piensa que ganar en la corte lo resuelve todo, dijo Elena durante una rara entrevista concedida en 2015. Pero la justicia en el papel es diferente a la justicia en la vida real. Sus palabras llevaban el peso de quien había descubierto que el reconocimiento oficial no borra el trauma ni devuelve los años perdidos. México había sido condenado a pagar reparaciones históricas, $400,000 estadounidenses en indemnizaciones, tratamiento médico vitalicio para la familia y la implementación de políticas públicas para prevenir crímenes similares. En teoría, era una victoria completa. En la práctica, 5 años después, Elena había recibido solo una parte del dinero. El tratamiento médico prometido solo estaba disponible en la capital, a cientos de kilómetros de distancia, y las políticas de prevención existían solo en el papel. Pero algunos cambios fueron reales y transformadores.
En 2011, México reformó su constitución para incorporar los tratados internacionales de derechos humanos como ley suprema nacional. El caso Pérez López había forzado una revolución jurídica que beneficiaría a miles de futuras víctimas. Se implementaron protocolos específicos para la investigación de la violencia sexual contra mujeres indígenas en todo el país. La capacitación obligatoria sobre derechos humanos se convirtió en parte de la formación militar básica. Se estableció un sistema nacional de monitoreo de violaciones. El cambio más significativo fue cultural. Antes del caso de Elena, las mujeres indígenas eran invisibles para la justicia mexicana, explicó Abelardo Guzmán, quien continuaba dirigiendo el Centro Fraiba. Ahora, cuando una mujer indígena denuncia violencia, las autoridades saben que el mundo está observando. Cientos de casos similares que permanecían archivados fueron reabiertos. Otras víctimas, inspiradas por el coraje de Elena, encontraron la fuerza para romper décadas de silencio. Surgió una red nacional de organizaciones especializadas en los derechos de las mujeres indígenas, financiada parcialmente por las reparaciones ordenadas por la Corte. Pero los perpetradores directos nunca enfrentaron consecuencias reales. José Luis Ramírez, Miguel Ángel Cortés y Rubén Zamora Esquivel, los tres soldados identificados como los responsables directos del crimen, nunca fueron procesados penalmente. Ramírez había muerto en 2012 en un accidente de motocicleta. Cortés vivía retirado en Acapulco. Zamora continuaba en servicio activo, ahora como sargento. La justicia militar mexicana alegó que no había pruebas suficientes para procesos penales individuales. Una amarga ironía, considerando que la Corte Interamericana había encontrado pruebas suficientes para condenar a todo el Estado. El general Ricardo Vega González tuvo un destino diferente. En 2013 fue discretamente transferido a un puesto administrativo en la Ciudad de México y forzado a un retiro anticipado en 2014, oficialmente por reestructuración organizacional, extraoficialmente porque su presencia en puestos de mando se había vuelto políticamente insostenible. Fue un castigo simbólico, observó un analista militar que prefirió no ser identificado. Suficiente para satisfacer las críticas internacionales, pero no suficiente para sentar un precedente real de rendición de cuentas. La confesión más sorprendente provino de una fuente totalmente inesperada. En diciembre de 2014, el exsargento Juan Carlos Mendoza, el desertor que había proporcionado un testimonio crucial para la investigación, publicó un libro de memorias titulado El precio del silencio. En él, reveló detalles aún más perturbadores sobre las operaciones sistemáticas contra las comunidades indígenas. Participé en crímenes que me persiguen hasta el día de hoy, escribió Mendoza. El caso de Elena Pérez López no fue una excepción, fue la regla. Así es como hacíamos la contrainsurgencia en la montaña. El libro causó un escándalo nacional, pero también reveló la verdadera extensión del problema. Mendoza describió al menos 12 operaciones similares, de las que tuvo conocimiento directo entre 2000 y 2003. Proporcionó nombres, fechas, lugares y detalles que permitieron a otras familias entender finalmente lo que había sucedido con sus hijas, esposas y hermanas. Leer ese libro fue como encontrar las piezas perdidas de un rompecabezas terrible, dijo don Aurelio, el líder comunitario que había apoyado a Elena desde el principio. Finalmente entendimos que nuestra región había sido un laboratorio para experimentos de terror. Pero la confesión de Mendoza también reveló por qué la justicia completa seguía siendo imposible. La cadena de mando que ordenó estos crímenes llegaba mucho más alto de lo que cualquiera imagina, escribió. Había órdenes que llegaban directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional, de personas cuyos nombres nunca serán revelados,
que consideraban la violación de mujeres indígenas como una herramienta legítima de guerra. 15 años después del crimen, Elena vivía una realidad compleja y ambigua. Su casa había sido remodelada con el dinero de las reparaciones. Sus hijos habían estudiado y construido sus propias vidas. Se había convertido en una referencia internacional en derechos humanos, invitada a conferencias en universidades y organizaciones de todo el mundo. Pero por las noches todavía tenía pesadillas. Todavía despertaba en pánico cuando escuchaba ruidos extraños. Todavía llevaba en su cuerpo y en su alma las cicatrices de una violencia que ninguna sentencia judicial podría curar por completo. La justicia llegó, dijo en su última entrevista pública en 2018, pero la sanación es un proceso que dura toda la vida. El legado del caso trascendió las fronteras nacionales. La sentencia Pérez López versus México fue citada en decenas de casos similares en toda América Latina. Se convirtió en una referencia obligatoria en las facultades de derecho. Inspiró nuevas legislaciones sobre violencia de género en al menos 8 países del continente. Más importante aún, estableció que la violencia sexual contra las mujeres indígenas ya no era un problema local o cultural, sino una violación de los derechos humanos que exigía atención internacional. Pero quizás la transformación más profunda ocurrió en la propia Elena, la mujer tímida de 2002, que solo hablaba tzotzil y tenía miedo de las autoridades. Se había convertido en una líder respetada que dominaba 3 idiomas y enfrentaba a presidentes y generales sin intimidarse. Pensaron que me destruirían, reflexionó durante una ceremonia en su honor en 2020. Pero en realidad me transformaron en algo que nunca imaginaron, una mujer indígena que ya no tiene miedo de decir la verdad. Abelardo Guzmán, ahora con canas y arrugas que contaban la historia de 2 décadas de lucha, tenía una perspectiva filosófica sobre el caso. Logramos probar que es posible vencer al Estado, pero también aprendimos que vencer al Estado no es lo mismo que transformar la sociedad. Eso lleva generaciones. El resultado final permanecía incompleto y probablemente siempre lo estaría. Cientos de casos similares aún esperaban ser investigados. Miles de mujeres indígenas seguían siendo vulnerables a la violencia institucional. La cultura militar que había producido los crímenes de 2002 había sido modificada, pero no completamente transformada. Y al final, la pregunta que resonaba en las montañas de Chiapas no tenía una respuesta simple. ¿Valió la pena? Para Elena, que sacrificó años de su vida y expuso a su familia a riesgos inimaginables, la respuesta era compleja. ¿Valió la pena para las otras mujeres que no tendrán que pasar por lo que yo pasé?, respondió. Pero no sé si valió la pena para mí. La historia de Elena Pérez López no tuvo un final de Hollywood. No hubo una reconciliación emocional con sus agresores. No hubo una curación completa del trauma. No hubo una transformación total del sistema que había permitido los crímenes. Pero tuvo algo quizás más importante. Tuvo consecuencias. Una mujer indígena de las montañas de Chiapas había hablado y el mundo había escuchado. Y eso, por sí solo, cambió para siempre lo que era posible para las mujeres como ella. ¿Acaso la verdadera justicia reside en el castigo de los culpables o en la transformación que impide que ocurran crímenes similares? ¿Es una victoria imperfecta todavía una victoria por la que vale la pena luchar?